Él, que está en México en estos días, él radica en Washington, en los Estados Unidos, es actualmente el corresponsal de la revista Proceso en Washington y, bueno, pues ha escrito un libro que es importante por muchas razones, que ha titulado La DEA en México. Y le agradezco a Jesús Esquivel que con esta obra, con este libro que está circulando, se dé un tiempo para conversar con nosotros en este programa. Bienvenido, Jesús. Gracias, Carmen, por la invitación. Bueno, pues estamos aquí viendo lo que escribes, Jesús, una historia oculta del narcotráfico contada por los agentes. Es un libro que tiene muchas virtudes porque al final estás ofreciendo información directa de gente que tuvo responsabilidades directas en territorio mexicano en representación de la DEA. Y simplemente el título, que nos lleva a muchas cosas, nos habla de un asunto del que siempre hemos sabido que existe, pero hoy tenemos aquí con tu libro elementos de contundencia de que en efecto la DEA está en México y hay testimonios directos de gente que ha estado en México y que te cuenta cosas muy importantes. Así que yo creo que valdría la pena empezar la charla precisamente con la idea, con la pregunta de el punto de origen de un libro como este. ¿Cómo es que decides escribir un libro como este? ¿Qué tipo de aportaciones este libro nos trae? Pues mira, tomo la decisión a raíz de lo que estamos sufriendo en el país, esta narcoviolencia generada e inseguridad por el consumo de drogas y demanda que no ha disminuido en los Estados Unidos. Y además por esta constancia que existe cuando hablamos del problema del trasiego de drogas, de mencionar a Estados Unidos. ¿Cuántos libros se han escrito en los últimos años sobre el narcotráfico? Muchos, y en todos se menciona la DEA. Pero no había una radiografía de esta mano de Estados Unidos en México. Es decir, cómo opera Estados Unidos, quiénes son sus agentes, qué hacen, qué comen, cómo se visten, portan armas o no portan armas, cuál es su relación con el gobierno de México, cuáles son sus frustraciones, cómo infiltran a los cárteles y al final de cuentas qué piensan de este México en el cual han trabajado y conocen a lo largo de los años. Porque uno de los agentes que habló conmigo, con nombre y apellido Joe Baeza, se acaba de ir en 2008 y en estos momentos trabaja en el Centro de Inteligencia en El Paso, Texas, sigue siendo activo de la DEA. O sea, tiene una visión muy fresca de lo que está pasando. Esa era mi intención, para entender el contexto de lo que nos ocurre a nosotros los mexicanos, presentarle una radiografía de estos estadounidenses que, pues tú sabes, en la imagen de muchos mexicanos, por lo que ocurre en Hollywood, pensamos que son los superagentes, que saben todo, que a lo mejor traen un reloj, le oprimen algo y ¡pum!, les aparece la imagen del Chapo, está allá, ¿no? Sino que son seres humanos, son policías. El Chapo, mencionas una parte clave del libro, porque en uno de los capítulos, precisamente, una de las informaciones que más se destaca del libro tiene que ver con el trabajo de la DEA, la información suministrada por la DEA al gobierno mexicano, las actuaciones y las no actuaciones de la autoridad mexicana. Esta manera de plantear que se pudo haber detenido al Chapo Guzmán y ciertamente queda la idea de que no se quiso detener al Chapo Guzmán. Y que no se quiere detener al Chapo Guzmán. Que se pudo y no se hizo. O lo dejaron ir. O lo dejaron ir y entonces aquí estamos frente a qué. ¿Frente a qué con el Chapo Guzmán, la DEA y el gobierno mexicano? Frente a un problema de corrupción y a un problema de relación con esa estructura del cártel de Sinaloa. Te lo digo así de crudo por esta razón. Joe Baeza, este agente que menciono en el libro, me dice, si lo quisieran agarrar, lo agarrarían en cualquier momento. Sabemos dónde está, se los hemos ubicado, saben en dónde se encuentra, por dónde se mueve, saben cuál es la logística que utiliza para menearse en la sierra. Les hemos dicho quiénes son sus familiares, sus empresas. Hay que seguir la ruta del dinero, no lo quieren atrapar. Y me ponen dos ejemplos. El primero ocurre en la sierra entre Durango y Sinaloa, cuando se iba a cazar. Lo ubican, le informan al gobierno, se hace un operativo, llegan al lugar y obviamente los cinturones de seguridad del Chapo detectan la llegada y se les escapa en cuatrimoto y se les escapa, no saben a quién perseguir y obviamente con una cuatrimoto en la sierra no es lo mismo que viajes en un jeep. Y me dice Baeza, bueno, ahí aceptamos el factor sorpresa, no sabíamos cómo se iba a escapar. Pero ocurre una segunda situación en la cual lo vuelven a ubicar meses después y le vuelven a decir al gobierno de México, ahí está. Y va un grupo de 30 soldados y se les vuelve a escapar. Y Baeza me dice,
¿Por qué no llevaron helicópteros si ya sabían que se escapa en cuatrimotos? Pues ¿qué no en la iniciativa Mérida le dieron a Calderón helicópteros? Lo dejaron ir, lo dejaron ir. Y además, bueno, estos agentes de la DEA no culpan al encargado del operativo, sino a los mandos altos, que son los que autorizan el uso de los helicópteros. Cuentas otra parte ahí también sobre el mismo tema, que llegaron un día después. Llegaron un día después. En otro momento y en otras circunstancias. En otras circunstancias. Ellos dicen, nos sentimos impotentes ante esa situación, porque no podemos actuar como quisiéramos. Y no es que este libro sea para defender a la DEA, tan los pecados de la DEA, tan es obvio que han fracasado. Es decir, el fracaso yo se lo achaco a la Casa Blanca y al Capitolio, que no han resuelto un problema de salud pública, que es reducir la demanda y el consumo de drogas. Y es tan evidente el fracaso que a nivel federal no se ha hecho nada, y los gobiernos de los estados, el caso más reciente es el estado de Washington y Colorado, que han tenido que recurrir a sus congresos locales para aprobar leyes y despenalizar el consumo de algunas drogas. ¿Qué te dice eso? Que el gobierno federal está fracasando, que no han podido reducir el consumo de drogas y que tienen que recurrir a esas estrategias o ese tipo de leyes que incluso la Casa Blanca y Obama rechazan en este momento. La DEA, imagínate, son 54 agentes los que hay en México de la DEA. 54 Son 54 agentes. ¿Armados? Todos armados. Todos armados. Ahí está, con nombre y apellido, me lo dicen, incluso vamos armados a reuniones de altísimo nivel. Eso sabemos que jamás se ha reconocido como verdadero. Y si tuviéramos aquí al canciller al lado, diría que no. Que no están armados. Que no están armados. Pero tú dices, sí están armados. No lo digo yo, lo dicen ellos. Lo dicen ellos, que todos están armados. Todos están armados y van a reuniones armados con funcionarios de altísimo nivel. Los pecados de la DEA, dijiste, este no es un libro para defender a la DEA, ahí están los pecados de la DEA. ¿Y cuáles son los pecados de la DEA? La ingenuidad. ¿La ingenuidad? De que no conocen a los mexicanos como somos. ¿Qué? La gran obra de paz nos describe perfectamente cómo somos los mexicanos. Y te lo digo por esto, porque la principal herramienta de trabajo de la DEA aquí en México son los informantes. Más que la tecnología, son los informantes. Tienen una red cada uno de un promedio de unos 15 o 20 informantes de cada uno de los agentes. Y dependiendo el caso, ellos recogen toda la información que les dicen estos informantes. Y ahí viene la ingenuidad. No saben si les están mintiendo. Y en algunas ocasiones sí lo saben. Pero se llegan a comer todo el taco. Carmen, tenemos el caso de Jennifer. No. ¿Quién lo reclutó? La DEA. ¿A quiénes le mintió primero? A la DEA, y luego se lo venden a Calderón y la operación limpieza resulta que es un supuesto pero les fracaso. Ayudas muchísimo, Jesús, diciendo que eso es ingenuidad. Les ayudas muchísimo. A ver, el caso Jennifer, que es el que está aquí a flor de piel en México en estos días, ¿lo reclutó la DEA? ¿Cómo fue eso? Es un contacto que tenían y les empieza a pasar información por los intereses de Jennifer y se la compran. Tan así que se la compran, que se la llevan a Estados Unidos y empiezan a mangonear a la Secretaría de Seguridad Pública, en ese momento dirigida por este director de cine, Genaro García Luna, y se la compra toda también él. ¿Director de cine le llamaste pues al de exsecretario de Seguridad Pública? Pues creo que tuvo algo, hizo una producción algunas puestas en escena. Y bueno, pues les vende y empieza a dar nombres y los empiezan a meter a la cárcel. ¿Y ahora qué ocurrió? ¿No están libres? Pues eso fue culpa de la DEA. Yo no sé la DEA qué va a hacer. Vamos a una pausa si quieres. Y el tema Jennifer nos lleva muchas cosas. Tú dices, el testigo protegido Jennifer, que se ha convertido en un punto de referencia en estos días porque la Procuraduría General de la República en México finalmente no ratificó sus acusaciones en contra del general Tomás Ángeles de Aguajare, y se empiezan a caer los casos que en México se construyeron a partir de la declaración del testigo protegido Jennifer. Y lo que se hizo con la figura de los testigos protegidos, no solo Jennifer, pero Jennifer en este caso, que resulta el que mencionas, ha significado pues el desmontar las investigaciones judiciales. Y tú dices, a Jennifer lo reclutó la DEA. Y dices, es ingenuidad. Y entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno mexicano que lo acepta como válido? Después de la pausa te pregunto qué palabra cabe para describir entonces a quien recibe ese testigo que después, en el siguiente sexenio, acaba dinamitado. Volvemos.
Regresamos con Jesús Esquivel conversando de la DEA en México, que nos ha llevado el punto de la conversación a los testigos protegidos. Y tú has dicho el testigo protegido conocido como Jennifer, que sirvió para el procesamiento de varios casos en particular que se han ido cayendo en este sexenio, como los que mencionamos del general Ángeles de Guajare o de Noé Rodríguez Mandujano y seguramente de otros, lleva al punto de decir, si este testigo protegido lo reclutó la DEA y tú dices, luego se lo venden, presenta, vende, se lo pasa, se lo comparte al gobierno mexicano, y entonces ¿qué pasa con esos testigos protegidos que venían de ese origen? Corrupción. Digo, no hay otro adjetivo para decir lo que ocurrió con ese caso. Además, mira, te voy a decir algo. Los agentes de la DEA que entrevisté, al hacer un recuento de la historia de su participación en México, a mí me sorprendió. Yo asumía o pensaba que en el gobierno de Salinas de Gortari fue el máximo de corrupción por narco. Y no, según ellos, llegó al tope en el gobierno de Felipe Calderón. Y ahí puedes ir entendiendo muchas cosas, porque estos informantes, en algunos casos sí, son muy importantes para ellos, para desarrollar una investigación. Pero en otras, pues saben que son dobles informantes, que tanto son informantes del gobierno como de los narcos. Dicen, los narcos saben dónde estamos, dónde andamos y quiénes somos. Déjame detener en algo que forma parte de este libro, que es muy importante, que es un documento al que tuviste acceso, un documento de un suceso que impactó enormemente en nuestro país. Documento de 2005, cuéntame de él. Las narcofosas, las primeras que se descubren en Ciudad Juárez a través de un integrante del cártel de Juárez que era informante, primero de ICE, de la agencia aduanal, y después de la DEA, Eduardo Ramírez Peiró, Lalo, que además fue partícipe y era el encargado de reclutar a la gente que no solo hacía las fosas en Juárez, sino que ejecutaba y torturaba a las personas que se robaban cargamentos de droga o que le implicaban algún problema para el trasiego de los narcóticos para el cártel del Viceroy. Resulta que Lalo, un tipo bastante listo, ex policía federal de caminos, que estaba estudiando arquitectura en la UNAM, decide empezar a engañar a ICE y a la DEA. Y que además el agente de ICE que lo manejaba es testigo en vivo, porque Lalo llevaba grabadoras y micrófonos. Cuando le decía vamos a hacer una carne asada, era la clave de que iban a matar a alguien y lo iban a torturar. Uf. Y nunca hizo nada. El agente de ICE nunca denunció. Si hubieran podido evitar esos asesinatos... O sea, él con plena conciencia de que esa expresión se refería a que iban a matar a alguien. Sí. ¿Y no actuó para evitarlo? O por lo menos para avisarle a las autoridades mexicanas que llegaran a esa casa. ¿Se sabe por qué hacía algo así? ¿Para que la acción continuara? ¿De la gente de ICE? No. Precisamente cuando Lalo dejó de ser informante de la DEA, Sandalio González, a quien entrevisto ahí, que habla con nombre y apellido, él era el jefe de la oficina regional de la DEA en El Paso. Y cuando se enteró de esto, obviamente, fue el escándalo que explotó dentro de las agencias federales de Estados Unidos. Pero ahí crearon otro operativo. Dijeron, vamos a darle otra oportunidad a Lalo. Cruza la frontera, les lleva a un lugarteniente de Vicente Carrillo Fuentes, lo atrapan y le dicen, ya estuvo, se acabó Lalo. Lo detienen por ser indocumentado, no por ser informante. Y lo condonan, le dicen, está bien, te vamos a volver a dejar. Entonces Lalo sigue operando en la frontera, pero quería ganarse un billete y cruza otra vez con drogas, y lo agarran, y se arma una balacera. Lalo era una fichita, es una fichita muy interesante. Y se arma un juicio federal y ahí salen a relucir muchas cosas. Sandalio renuncia a la DEA por ese caso y lleva el testimonio al Congreso Federal de los Estados Unidos. Iba a ser sin duda un supercaso para nosotros los mexicanos, la corrupción por narcotráfico en las agencias federales de Estados Unidos. El Departamento de Justicia obstruyó esa investigación. Y Lalo ahorita está libre, vive en el estado de Búfalo. En Nueva York, perdón, en la ciudad de Búfalo. ¿Y ahí quedó? Ahí está trabajando como albañil. Como albañil. Y esta historia de las narcofosas, pues es una historia terrorífica. Ahí nos empezamos a dar cuenta de todo lo que había en la frontera, ¿no? Ya de ahí surgieron más descubrimientos de narcofosas. Está el testimonio del sicario que pertenecía
al cártel de Juárez, que dice, si en México se pusieran a escarbar toda la frontera, no saben el número de muertos que descubrirían, ¿no? Está el incidente precisamente del sicario, que cuenta que el presidente municipal de Juárez ya no podía con los robacoches y le habla a Vicente Carrillo Fuentes, ¿sabes qué? Ayúdame con esto, antes de que surgiera la narcoviolencia como está. Y el sicario cuenta que en una noche arrestaron a más de un centenar de jóvenes y personas que robaban coches, los mataron, los enterraron, se resolvió el problema. Lo sucedido con Beltrán Leiva en Cuernavaca, este operativo de la Marina Mexicana, que ahora sabemos, gracias a los cables de Wikileaks, que en realidad esa información se le había suministrado primero al ejército mexicano, que no actuó de la manera rápida que quería el gobierno a través de su embajador, y que entonces se le suministra esa información de dónde está Beltrán Leiva para que lleve a cabo el operativo que llevó a cabo la Marina, donde pierde la vida en una cosa que todos conocemos, porque además fue una exhibición tremenda, su cadáver tapizado con billetes, en una creatividad de la Marina muy singular. Pero bueno, sobre ese tema, tú has dado un dato muy relevante que tiene que ver con quién suministró la información a la Marina Mexicana. Después de la pausa, si te parece, regresemos a ese, que es uno de los casos que nos hablan de cómo interviene y determina cosas la presencia, ya sea de la DEA o ya sea de la CIA en este caso, después de la pausa. Bueno, Jesús Esquivel, se nos está acabando el tiempo, pero te pregunté hace un momento sobre el caso Beltrán Leiva. ¿Qué sabes y qué publicas? Pues mira, cuando se lo pregunté a los agentes de la DEA que entrevisté, porque recordarás cuando lo mataron en Cuernavaca. Cuernavaca, muchos medios cometimos el error de publicar que había sido la DEA quien lo ubicó. Se los pregunto a los agentes y los noto dubitativos en sus respuestas. Nunca me dijeron fuimos nosotros, pero tampoco lo negaron. Entonces, yo había concretado entrevistas con 2 funcionarios mexicanos, que fueron los únicos que se atrevieron a hablar conmigo. Ya sabes, Calderón quiere mucho proceso. Aceptó recibirme en su oficina, un alto funcionario en su momento del gobierno de Calderón, bajo la condición del anonimato, solo para hablar de ese caso. Y él me aseguró, e incluso me describió la reunión donde él estuvo presente, que fue la CIA y no la DEA quien ubicó a Arturo Beltrán Leiva. La CIA. La CIA les proporcionó la información del lugar donde se encontraba. Y Carmen, yo te pregunto, ¿qué ocurrió recientemente en Tres Marías? ¿A quiénes atacaron? ¿Eran agentes de la DEA? De la CIA. Empieza a atar cabitos. O sea que hay la DEA en México y la CIA en México. No, claro que está la CIA en México. Está la CIA en México participando también en situaciones directas. Sí, incluso en algunas de los testimonios de los agentes de la DEA, ellos hablan de esta manera de compartir información cuando al FBI, al Pentágono o a la CIA les cae información que está relacionada con narcóticos, se la transmiten a la DEA. En algunos casos, porque se odian a morir entre ellos, entre las agencias federales de Estados Unidos. El ejercicio que has hecho de conversar directamente con agentes de la DEA en nuestro país, algunos con nombre y apellido, otros que, bueno, pues te dan... Porque están trabajando. Que están en funciones, entonces no pueden revelar su identidad, pero es una serie de conversaciones. Me decías en el corte algo que me llamó la atención, te pido lo compartas con el auditorio. Preguntando tú sobre cuál es el capo más... Importante, iba a decir reconocido, pero no, el más poderoso, el más identificado por la DEA como el más poderoso de los que hayan podido identificar, tú buscando tal vez la respuesta casi obvia de El Chapo, y resulta que no. No para ellos. No para ellos, no para toda la DEA. Lo interesante fue que los de los entrevistados, muchos estuvieron en los 70s, 80s, 90s, y la diferencia de edad es enorme entre ellos. Todos, sin dudarlo, la respuesta fue el narcotraficante más poderoso que ha tenido México, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, por la manera en que revolucionó la forma de traficar drogas. En esos momentos estaba Pablo Escobar, que mandaba cocaína a México y a los Estados Unidos en barquitos, en lanchas rápidas, en avionetas con 100, 150, hasta 300 kilos máximo, y de pronto aparece un mexicano que dice, no, vamos a andar con pequeñeces, vamos a utilizar un 757, le quitamos los asientos, lo atascamos de cocaína, lo aterrizamos en la sierra con pilotos israelitas, y en cuestión de minutos lo volvemos a cargar de dólares y le pagamos a Pablito. La DEA dice que fue Amado quien hizo ganar más dinero en su momento
a Pablo Escobar Gaviria. Para los y agentes además, de la DEA. otra cosa que tenía Amado, no le gustaba llamar la atención, no hacía mucho ruido porque sabía que se echaba encima al gobierno, y además lo definen como un tipo muy estratega, que estudiaba cómo trabajar las cosas y que solo mataba a quien tenía que matar. De ahí que la DEA diga que la chusma del narcotráfico son los Zetas. Así les llama. Así, la chusma del narcotráfico. Uf, en el caso de Amado Carrillo, ¿qué te dicen tus entrevistados? ¿Realmente murió Amado Carrillo? Siempre había quedado esa hebra de duda de si el cadáver que mostró, un cadáver terriblemente desfigurado, que mostró la autoridad mexicana que en aquellos años realmente correspondía a aquel capo de aquellos años. Igual, así como me dijeron sin dudar que Amado era el más poderoso, todos me aseguraron que el cadáver era de Amado, del Señor de los Cielos. Ellos no tienen la menor duda de que se murió. Y mira cómo se murió. Y se murió, hay que recordarlo, según la versión que se dio a conocer en aquellos años, en una cirugía operación plástica, una cirugía plástica, por un suministro de un medicamento, ¿no? Y apareció con el rostro pues totalmente amoratado. Y así lo mostraron a la sociedad mexicana diciendo, este es Amado Carrillo. Incluso Thomas Constantine, que en su momento era el administrador de la DEA, lástima que no lo pude publicar porque su esposa no lo permitió, las muestras que se le hicieron al cadáver. ¿Su esposa no lo permitió? No, su esposa de Thomas Constantine, porque ya está muy enferma. Pero él me enseñó las muestras, él era el jefe de la DEA en ese momento, y ellos aseguran que... ¿Tú fuiste a su casa? Fui a su casa. ¿En dónde? En Carolina del Norte. Para este libro. Sí, pero no lo pude publicar porque la esposa no lo autorizó. Estás narrando directamente que estuviste en su casa y que te mostró directamente las muestras de que era el cadáver de Amado Carrillo. Tanto de las huellas como de sangre. Pues ahí está un conjunto de informaciones, Jesús Esquivel, muy importante sobre esta presencia de la DEA en México y otras presencias como la CIA que acabas de comentar en esta historia oculta del narcotráfico contada por los agentes de la DEA. Gracias, Jesús, por contarnos a nosotros de esto. Gracias a ti por la invitación. Gracias, Carmen. Y hasta la próxima. Y bueno, pues ahí está el libro circulando desde hace algunos días en nuestro país. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Hasta mañana. Pásale.